Saludos muy especial a los queridos alumnos del primer semestre de la Universidad Republicana en el área o en la cátedra que estoy regentando de Derecho Constitucional General. Es importante, antes de cerrar el primer ciclo de los 3 módulos, compromisos académicos que tengo con ustedes, hacer algunas precisiones respecto de aquí en adelante. La carga académica va a ser compartida, como lo hemos venido manifestando, a través de las exposiciones que dejamos en otrora para cada uno de los alumnos, ya sea de forma individual o en grupo, como lo asumieron ustedes de manera responsable y lo asumieron de manera voluntaria, sin ninguna imposición de ninguna naturaleza. Recordarles que ahora, como vamos a tratar la cátedra desde el punto de vista virtual y utilizando las últimas tecnologías en aras de contribuir al fenómeno político-social, en especial a ese fenómeno de pandemia que existe en el mundo y que no puede ser ajeno a Colombia, entonces seguiremos las instrucciones dadas por el gobierno nacional, gobierno distrital y en especial por las directrices estas que provienen de la organización de la Universidad Republicana. En concreto, informarles que las exposiciones continúan y deben ser socializadas en los tiempos asignados para aquellas, y todos los alumnos de cada grupo que cursan en este momento primer semestre en la Universidad Republicana deben tener conocimiento respecto de las exposiciones. De igual forma, deben ser socializadas por parte del responsable o los responsables del grupo a través del correo institucional o el correo que tienen cada grupo de la Universidad Republicana. No máximo 10 fichas o máximo 10 exposiciones en PowerPoint, en aras de que sea más concreto y fácil de darle lectura y aprendizaje. A mi correo académico debe llegar un día antes dichas exposiciones para revisarlas, y si es del caso, haré los aportes necesarios, repito, si es del caso, o las correcciones académicas que contengan dichas falencias en dichas exposiciones. Muy bien, ahora sí, en materia, y no olvidar que mi interlocutor válido va a ser el monitor o monitora de cada curso. A través de ellos impartiré instrucciones respectivas y también a través de los portales institucionales oficiales de la Corporación Universitaria República. Para cerrar este ciclo de la Cátedra de Derecho Constitucional General, lo voy a hacer de los aportes que ha hecho tres estados al derecho constitucional universal, al derecho constitucional moderno universal. Lo analizaremos desde el punto de vista de los aportes que han hecho tres estados: el caso de Inglaterra, el caso de Estados Unidos de Norteamérica y el caso de Francia. Para ello empezaré por el caso del aporte que ha hecho Inglaterra al derecho constitucional y sobre todo al derecho público moderno. Y en primer lugar mencionaré la teoría de la representación respecto de una institución política creada por allá en 1215, en la Carta Magna de 1215, de representación, el Maximum Concilium. Ahí se puede vislumbrar y se puede analizar las génesis del Parlamento moderno. Para ese entonces era un parlamento unicameral,
sí, una representación que hacía y tomaba decisiones para representar a las clases que están subyugadas y oprimidas por el monarca absolutista. Este Magnum Concilio se creó para aprobar de aquí en adelante los nuevos impuestos y las leyes que expidiera el gobernante de turno o el monarca de turno, que en ese entonces era absolutista. Este parlamento, si se puede dar el nombre en ese entonces, sienta las bases fundamentales para lo que hoy se llama el Parlamento moderno. Repito, se crea a través de una cámara y con el tiempo, desde el siglo XIII en adelante, se viene a desarrollar profundamente es en el siglo XVII. Repito, esta institución la veremos ya cuando entremos a tocar a profundidad, la veremos a profundidad cuando entremos a tocar la función legislativa de todos los estados, que en algunos lados se da como a través de una Asamblea Nacional, a través de un Congreso de la República en el caso de Colombia, o a través de un Parlamento en el caso de Inglaterra, en el caso de Venezuela, en el caso de España, o el semi-parlamentario congresional que existe en Francia. Ese parlamento lo vamos a ver a profundidad allá en su debido momento en las próximas lecciones que vamos a impartir. Siguiendo con este tema, muy importante tener claridad que esta institución nace gracias al aporte que le hace Inglaterra al constitucionalismo moderno y al derecho público moderno desde los inicios del año de 1215. Luego, digamos que esa representación se da bicameral a través de las dos cámaras legislativas, a través de esas dos cámaras que hoy funcionan en Inglaterra y por lo general en todos los parlamentos que existen en el mundo, una cámara alta y una cámara baja. Digamos que esa cámara inicialmente unicameral nace en representación de las clases menos favorecidas, pero también con el tiempo adquieren mucho poder para poder tomar decisiones. Y ahí es cuando podemos ya vislumbrar y decidir y sacar a relucir el ideario liberal del liberalismo constitucional. Entre ellos, las libertades públicas dejan de ser ilimitadas y se convierten en libertades limitadas. Los derechos individuales se empiezan a consagrar en un texto constitucional, como lo veremos más adelante. El Parlamento, la teoría de la representación, un aporte muy importante Inglaterra, pero vamos a verlo después cuando desarrollemos a profundidad la lesión de las funciones del Estado, entre ellos la función legislativa. El segundo aporte que hace Inglaterra al derecho público moderno y al constitucionalismo moderno lo vemos desde el punto de vista de la formación de las garantías para la seguridad individual, y es el habeas corpus. Habeas corpus, que también está consagrado en la Carta Magna de 1215, y la tarea que tienen que hacer de ustedes desde ya es detectar qué artículo, identificar qué artículo de la Carta Magna de 1215 da las bases fundamentales para sentar esa institución que hoy en día es una institución universal de aplicación inmediata en garantía de los derechos humanos, repito, al día de hoy, llamada la institución del habeas corpus, que también sentó las bases fundamentales. La génesis se ve allá en la Carta Magna de 1215, que después se viene a connotar como un texto individual en Inglaterra en 1679. Este habeas corpus, repito, se da para garantizar nada menos y nada más que las libertades individuales.
Hoy en día esas libertades individuales están consagradas haciendo aplicación y gala al derecho constitucional aplicado a Colombia en el artículo 28 y 30 de nuestra Constitución de 1991, Constitución esta que está vigente. Importantísimo tener en cuenta ese análisis que estoy diciendo, y de igual forma deben ustedes bajar el texto del habeas corpus que se encuentra en internet, la de 1679, hacer un paralelo entre el artículo que está en la Carta Magna de 1215 con el texto individual que vota Inglaterra al mundo. Para ese entonces lo vota única y exclusivamente para el Estado inglés, pero posteriormente se convierte en una institución universal perpetua, que es el habeas corpus de 1679, y hacer un comparativo con los dos artículos constitucionales de nuestra Carta Política de 1991 vigente, el artículo 28 y 30, repito, de la Constitución de 1991. Los comentarios se harán a través de esta vía, a través de mi correo académico, Ferangulo Académico 2015, que fue socializado con anterioridad. Ahí tienen ya tarea para que todos ustedes empiecen a revisar y de igual forma a hacerse un análisis propio de la importancia que tiene este habeas corpus, ¿sí? Obviamente también la vamos a profundizar en su debido momento con todo el argor y la argumentación jurídica y académica que requiere dicha institución. De igual forma, el tercer aporte que le hace Inglaterra al mundo es nada menos que la implantación del sistema del gobierno parlamentario este, que surge precisamente de esa institución ya denominada, que cumple la función legislativa denominada el Parlamento. Es decir, el gobierno parlamentario, a diferencia del gobierno presidencial que polula por el mundo, y en el caso colombiano, el gobierno parlamentario surge de una de las cámaras parlamentarias creadas para ese entonces y que hoy se mantienen. Surge de la Cámara Baja o la Cámara de los Comunes, el gobierno parlamentario. No es de elección popular el gobierno de turno. Es decir, que en Inglaterra, cojo como ejemplo a Inglaterra, porque es Inglaterra el que le da ese aporte al derecho. Tocó hacer una pausa y activa en esta lección constitucional, en razón que no cumplí con mis propias reglas por la interrupción que hizo el celular. Pido disculpas a todos los compañeros, pero continuamos con esta inserción académica en aras de que ustedes sigan aprendiendo. Estábamos hablando del gobierno parlamentario que surge de la Cámara de los Comunes o la Cámara Baja, gobierno parlamentario que es de designación, no de elección popular, y tiene unas connotaciones y unas grandes diferencias que las vamos a ver en su debido momento también cuando miremos la función del Estado denominada la función ejecutiva o administrativa, pero por el momento les quiero manifestar que el gobierno parlamentario tiene unas connotaciones, hay una responsabilidad recíproca, volviéndonos montesquianos, cuando existe un control político al gobierno de turno respecto a alguna actividad pública o una función pública que tenga el gobierno de turno y este no cumpla con su debido, entonces le hacen un control político al Congreso, y de igual forma hay una responsabilidad colateral. ¿Qué significa eso? Que si en esa moción de censura al gobierno o al jefe de gobierno, que en este caso en Inglaterra se llama el primer ministro, la moción de censura prospera, se cae el primer ministro, jefe de gobierno de Inglaterra, con todo su gabinete. O contrario censo, el primer ministro puede disolver a su
nominador natural que es la Cámara de los Comunes o la Cámara Baja, en cualquier momento lo puede disolver para llevar nuevas elecciones en Inglaterra. Es un poquito complejo, pero llegaremos al momento para que lo expliquemos. Digamos por el momento que el gobierno parlamentario es de designación en el ejercicio de la representación, más no, disculpen, más no es de elección popular como el gobierno presidencial o otra clase de gobierno que existen en el mundo. Otra de los aportes que le hace Inglaterra al derecho constitucional moderno o al derecho público moderno o al derecho constitucional moderno es la teoría del régimen constitucional. Es decir, que a través de unos textos que trae Inglaterra y que coloca a disposición en épocas diferentes después de la Carta Magna de 1215, vienen unos textos importantísimos que se llama la Petición de Derechos de 1628, el Agreement of the People de 1647, el Instrumento de Gobierno de 1653, el Habeas Corpus de 1679 y el Bill of Rights de 1689. Todos tendientes a establecer un sistema de reglas superiores a los gobernantes. No olviden que ya los gobernantes en esa época tenían limitadas sus funciones en aquellos textos. Y eso fue el ideario principal del liberalismo constitucional, que fue base fundamental para que los estados se emanciparan de los diferentes sistemas de gobierno que existían en ese entonces, y recordar que las libertades públicas ilimitadas fueron limitadas a través de estos textos. Es decir, que todos estos textos que surgen en diferentes etapas de la vida constitucional inglesa ayudan al derecho público moderno para establecer que existen normas superiores a los gobernantes para que ellos también acojan esas normas superiores y obviamente se apliquen en el Estado constitucional. Eso se llama la teoría del régimen constitucional, tendiente a establecer un sistema de reglas superiores, reitero, a los gobernantes. En esto consiste lo que se llama el régimen constitucional, que es un aporte que le hace Inglaterra al liberalismo constitucional postmoderno y al derecho público moderno. El segundo aporte lo vamos a ver desde el punto de vista de Estados Unidos de Norteamérica. Ellos también en ese entonces le dan grandes contribuciones al derecho público moderno y al derecho constitucional por obvias razones. Reiteramos que es Estados Unidos el que le da por primera vez un texto escrito con un preámbulo al mundo y en ese entonces a la emancipación de las 13 colonias de Inglaterra y que se convierten en los Estados Unidos de Norteamérica. Es el texto constitucional escrito que analizan muchos académicos, llamado la primera Constitución escrita de 1787, no sin antes recordarles que para el docente que les habla, la primera Constitución escrita que hay en el mundo es la de 1215, la Carta Magna, que ya fue objeto de estudio de estas lecciones de Derecho Constitucional General y por las explicaciones que di en ese entonces. Des en cuenta cómo la Carta Magna de 1215 trae dos instituciones que se mantienen importantísimas, ya las recordamos ahí, el Parlamento, ¿sí?, la génesis del Parlamento y la institución del habeas corpus, y también tiene un preámbulo que es de aplicabilidad en ese entonces en la Carta Magna de 1215. Pero volvamos al tema. Estados Unidos de Norteamérica le hace ese primer aporte, la Carta Magna, o más bien la Carta Política o la primera Constitución Política de Norteamérica de 1787, texto que tiene más de 2 siglos.
se mantiene incólume. Obviamente han habido una serie de enmiendas se llaman a las reformas constitucionales que han habido en Estados Unidos, reformas constitucionales que han servido para dar claridad al respecto de las normas constitucionales que son genéricas, pero y no son ambiguas, sino genéricas, pero que se aplican en todos los estados. El segundo aporte que le hace Estados Unidos al derecho constitucional moderno o al derecho público moderno es el sistema de gobierno presidencial. Y ya empezamos ahí a hacer un paralelo entre el gobierno parlamentario y el gobierno presidencial. Aquí vemos que en el gobierno parlamentario, recordemos, surge de una de las cámaras que hacen parte del Parlamento inglés, mientras que el gobierno presidencial es de elección 100% popular, es de elección popular. Ahí empiezan a ver las grandes diferencias. Y es el gobierno, si bien es cierto, cuando comete delitos o comete algunas atribuciones arbitrarias, tiene un control político ante el Congreso. También es el gobierno presidencial de Estados Unidos responde ante sus electores cuando venga una nueva elección. Es decir, que ahí está la gran diferencia. La una es de procedencia parlamentaria, surge de la Cámara de los Comunes, que es el gobierno parlamentario, y el gobierno presidencial surge de la soberanía popular en ejercicio de la democracia participativa o directa del pueblo norteamericano. Esta institución del gobierno presidencial la recoge Colombia y gran parte de todos los estados denominados estados democráticos. Institución esta que es milenaria, repito, por más de 2 siglos. Entonces Colombia, como buenos fusileros que somos, como buenos copietas que somos, Colombia repite esta fórmula y hoy hay un gobierno presidencial. Haciendo la aclaración que llegaremos en su momento cuando expliquemos la función ejecutiva administrativa, que el gobierno presidencial es diferente al gobierno presidencialista y al presidencialismo. No hay sinonimia, una es consecuencia del otro, pero la primera institución que nace en el mundo y que le aporta Estados Unidos al derecho público moderno es el gobierno presidencial. Otro de los aportes que le hace Norteamérica al derecho público moderno o al derecho constitucional general es la forma